Hola chicos, soy la profesora Viviana y en este video lo que vamos a analizar es qué criterios tenemos que saber para, una vez que averigüemos puntos críticos de una función, cómo discriminar si ellos podrían ser máximos o mínimos locales o tal vez en ningún caso nada. Para esto, primero tenemos que aclarar algunos criterios de análisis usando la derivada de la función. Aquí hay un título donde se menciona intervalos de crecimiento o de crecimiento. ¿A qué se refiere intervalos de crecimiento o de crecimiento? Se refiere a cuándo podemos averiguar que una función crezca o decrezca sin necesidad de tener su gráfica, sin necesidad de ver un software, solamente usando criterio de la derivada. Entonces, la derivada, además de darnos la recta tangente la recta tangente para una función en un punto dado, además de saber derivar, de interpretarla como la pendiente de esa recta tangente, también tiene una información muy importante desde el punto de vista de su signo. Por ejemplo, veamos el primer criterio. Si yo digo que una función, la derivada de una función evaluado en un valor de x es positiva, donde ese x, aquí dice para todo, esa a invertida se lee matemáticamente para todo x perteneciente a un intervalo a, b, si la derivada es siempre positiva, un signo positivo, ¿qué podemos decir nosotros? Que en cada punto de la curva, si dibujo acá, en cada punto de una curva, yo tengo acá una función, la derivada es positiva, la pendiente va a ser algo así, o sea, la tangente va a ser así, la pendiente es positiva. En otro punto, positiva, la pendiente. Entonces, si esto ocurre, lo que estamos diciendo es que la función siempre va a ser creciente. Por lo tanto, si la derivada es positiva, las funciones que tenemos acá consideradas son funciones que van creciendo de esta manera, por ejemplo, o pueden crecer de esta manera, o también pueden crecer como línea recta. En cualquiera de estos puntos de estas curvas, si yo trazo la recta tangente, va a tener pendiente positiva. Luego, derivada positiva en un intervalo definido, la función es creciente. Eso es lo importante. De la misma forma, si la derivada es negativa, quiere decir para todo x en el intervalo que la función va a estar siempre decreciendo, porque si la función decrece, quiere decir que cualquier punto de esta curva, la recta tangente, es pendiente negativa. Derivada tiene que tener relación con lo que usted vio antes, concepto de pendiente de recta tangente. También puede ser que la curva decrezca de esta manera o también decrezca en forma recta. Entonces, el signo de la derivada tiene que ver con el crecimiento y o decrecimiento de la curva. Ahora, agreguemos a estos dos criterios un tercer criterio, que vamos a hacer un desglose del tercero, van a salir dos cosas. Si x sub 0, que pertenece a un intervalo a, b, el a, b de arriba, por ejemplo, es un punto crítico. Si yo digo, mire, hay un x sub 0 que está en este intervalo, es punto crítico. Usted sabe si es punto crítico, la derivada de la función, evaluar x sub 0 me da 0 o no existe. Donde además yo sé que dentro de este intervalo, supongamos que estamos acá en un intervalo, aquí tengo el a y el b, y acá tengo x sub 0. Entonces yo tengo x sub 0 entre medio de a, b, no necesariamente al medio, pero en algún lugar. Entonces, aquí tengo cierto valor de A, el valor de B, y aquí tengo x sub 0. Y yo analizo la derivada en los extremos de su intervalo, la derivada de f en A. Y esta es positiva. Entonces, ¿usted qué va a decir? Si la derivada es positiva, la función va creciendo. Y después evalúo la derivada de f en B y es negativa en el extremo derecho de x sub 0, el izquierdo y el derecho. Entonces, ¿qué está pasando? Derivada positiva, yo primero digo la curva va creciendo. Derivada negativa, la curva va decreciendo. Y x sub 0 es punto crítico. O sea, x sub 0, la única manera que sea punto crítico es que la recta tangente sea horizontal, porque la derivada es 0 o no exista. También puede ser algo así, que la curva
tiene derivada positiva, va creciendo, después la curva decrezca, derivada negativa, y acá justamente hay un punto crítico donde hay un doblez y no hay recta tangente. En cualquiera de estos casos, cuando tenemos estas condiciones, vamos a decir que en x sub 0, allí va a haber un máximo local. Y tiene sentido. Si la derivada positiva, la curva crece por el criterio 1. Si la derivada es negativa, la curva decrece, criterio 2. Y por último, si dentro de ese intervalo hay un punto crítico, no le queda ni más que ser un máximo local, como dice acá. Ahora, veamos el caso cambio de signo. Mantenemos la misma condición del criterio 3. Es un punto crítico que sub 0. Pero ahora solamente vamos a cambiar esto, que la derivada evaluada en A ya no es positiva, sino que es negativa, es decir, menor que 0. Solo cambiamos el menor. Y la derivada en B ahora va a ser mayor que 0. Entonces, pensemos qué ocurre ahí. Ya, hay un punto crítico, el mismo intervalo, pero ahora la derivada en A es negativa. Por lo tanto, ¿qué está pasando en ese caso? Si la derivada es negativa, si f' de A es menor que 0, la curva viene decreciendo. Y si después la derivada en B al lado derecho es positiva, es porque la curva allí va a estar creciendo. Por lo tanto, si tengo justo en el intervalo un punto crítico, este punto crítico no le queda ni más ni menos que va a ser ahora un mínimo local. Va a haber un mínimo local para f. También puede ocurrir esto, que la curva venga decreciendo así, derivada negativa, ¿cierto? Y después la curva crece. Y justo acá en x sub 0 teníamos el mínimo local. Entonces, estos son criterios importantísimos para poder determinar, significar una curva, si la curva tiene máximos o mínimos locales usando los puntos críticos y este criterio. Ahora, hay otro caso que vamos a analizar, caso número 4. Tomando en cuenta lo mismo, x sub 0 es un punto crítico y x sub 0 pertenece al intervalo A, B, donde la curva, ¿cierto?, tenemos que ver su derivada. ¿Qué pasaría en este caso sabiendo que f' evaluado en A fuera positivo y después la derivada evaluada en B también fuera positiva? Es decir, ambas son positivas, es decir, ¿cómo es el crecimiento de la curva o decrecimiento? Si las derivadas son positivas y hay un punto crítico acá, quiere decir que la curva va a crecer. Punto crítico puede ser justo aquí la derivada 0, con derivada 0, y después la curva crece de nuevo. Entonces, en este caso, este punto crítico no es ni máximo ni mínimo. Cuando el signo de la derivada no cambia de signo, valga la redundancia, entonces la función, el punto crítico que está dentro del intervalo no es ni máximo ni mínimo. Y también puede ser al revés, que la derivada sea negativa, con otro color, que la derivada sea negativa y también la derivada en B sea, en este caso, negativa. Es decir, la curva haría algo así. La curva viene decreciendo, tiene un punto crítico y después sigue decreciendo. Pero por la forma de la gráfica no es ni máximo ni mínimo. Ya, veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan que en el video anterior dijimos que vamos a ver cómo analizar los puntos críticos hallados, si eran máximos o mínimos o nada? Entonces lo vamos a ver al tiro. El problema que resolvimos en el video anterior, la función era f de x menos 3 al cuadrado más 6 parece. Bueno, era una función. Ya, esta función nosotros la derivamos, ¿cierto? La derivada de esta función que nos dio 3 factor de x menos 3 al cuadrado, la derivada de 6 es 0, perdón, x menos 2 era 2. 2, ahora recuerdo que era 2. Y esta función ya la derivo y el punto crítico que nos dio, está todo hecho en el video anterior, el punto crítico nos dio el valor de 2. Entonces tenemos que averiguar ahora, sin ninguna gráfica, qué pasa en ese valor. ¿Qué ocurre en 2? ¿Es máximo local, mínimo local o ninguno? ¿Qué tenemos que hacer para averiguar eso? Tenemos que darnos un intervalo donde esté el 2 y que sean valores cercanos a 2, mayores y menores. O sea, darnos el intervalo A, B. Entonces, un intervalo sencillo, dado que la función f tiene un dominio en todos los reales, nos damos un valor por la izquierda de 2, que puede ser el 1,
y por la derecha del 2, que puede ser el 3. Valores enteros sencillos. ¿Y qué hacemos con esos valores? Analizamos la derivada de la función evaluada en esos valores. Aquí tengo la función derivada, acá está su expresión matemática, y lo que hacemos es derivada de f evaluada en 1. La derivada de f en 1 es 3 factor de 1 menos 2, es decir, menos 1 al cuadrado. Y la derivada de f evaluada en 3 es 3 factor de 3 menos 2, o sea, 1 al cuadrado. En este caso, las derivadas, como están al cuadrado de los valores, el cuadrado menos 1 es positivo, ambos resultados, acá me va a dar 3 y acá también me da 3, son valores mayores que 0, iguales pero positivos. ¿Qué podemos decir entonces? Que esta función f, si quisiéramos pensar en su gráfica, sin tener mucha información, cuando el x vale 2, si el x vale 2 y lo reemplazo en f de 2, importante, f de 2, el cuadrado de 2 menos 2, 0, cuadrado 0, 0, f de 2 me da 6, entonces aquí tengo el valor 2,6. Por lo tanto, ¿qué puedo saber yo? Que la función va a venir creciendo, hay un punto crítico y después sigue creciendo, es decir, en este caso tenemos una función más o menos que hace una cosa así, nos quedaría algo como así, llega acá, deriva a 0 y después crece así, sin mucho detalle. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el punto crítico hallado 2 no es ni máximo ni mínimo local para este ejemplo. Después vamos a analizar el otro ejemplo. Sí, alcanzamos a verlo acá. Borremos aquí, lo hacemos aquí mismo. Supongamos que tenemos acá la función que encontramos anteriormente, el ejemplo 3, que era f de x igual a x cuadrado partido en x cuadrado más 1. Era un cociente. Esta función la derivamos. La derivada de la función la teníamos y la derivada de f nos había quedado, bueno, habría que hacerla de nuevo porque la derivada del numerador, 2x, factor de x cuadrado más 1, menos la x cuadrado sin derivar, y la derivada de abajo 2x, y partido por todo esto al cuadrado. X cuadrado más 1 y al cuadrado. Ahora, la derivada la voy a simplificar de nuevo. En este caso factorizamos arriba por 2x, y al factorizar nos queda 2x factor de x cuadrado más 1 menos x cuadrado, sí, por 1. Y partido en x cuadrado más 1 y todo al cuadrado. Ya, la derivada nos queda finalmente 2x partido x cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí está la derivada. El punto crítico para esta función, que ya lo encontramos, nos dio el valor, recuerden que era 0. 0 era el punto crítico. Y ahora la pregunta es, 0 es un punto crítico, ¿va a ser máximo, mínimo local o ninguno? Para ello tenemos que darnos un intervalo. Aquí tengo el valor de 0, un valor a la izquierda de 0, por ejemplo menos 1, y a la derecha el 1. Este intervalo tiene que ver con el a, b aquí definido. Por lo tanto, acá tenemos que si f' yo la evalúo en menos 1, la derivada de menos 1, acá me estaría dando la derivada, tenemos acá, recuerde, 2 por menos 1 es menos 2, y abajo está al cuadrado, por lo tanto da lo mismo lo que de esto mientras sea, no sea 0, porque nunca da 0, y si evaluamos aquí, el cuadrado de menos 1 es 1, 1 más 2 es 2, el cuadrado de 2 es 4, esto es menor que 0. Por lo tanto, si es menor que 0, la función viene en este caso decreciendo. Y después tenemos la derivada de f evaluada en 1. Si evalúo en 1, esta derivada me da positivo. ¿Por qué? Porque me queda 2 por 1, 2, partido al cuadrado de 1, que es 1 más 2, 1 más 1, 2, cuadrado 4, me da positiva. O sea que la función, si la derivada es positiva, la función va creciendo. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Si la función decrece y después crece, el valor de 0, x igual 0, que va a ser de la curva, va a ser un mínimo local. En otro video vamos a postular problemas y ejercicios donde usted, sin graficar la curva, va a tener que analizar si hay máximos, mínimos locales y donde la curva crece o decrece. Vamos a hacer un par de ejemplos más
con la función que quedó pendiente, la función que se hizo en el video anterior, y vamos a averiguar puntos críticos, máximos y mínimos locales, y también vamos a agregar intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso faltó agregar algo. Dado que la derivada en 1 era positiva, la función va creciendo desde menos infinito hasta el 2 y después sigue creciendo del 2 al infinito. O sea, la función es estrictamente creciente en el ejemplo inicial.